¿Ok? Como les comentaba, ¿cuáles son los aspectos que vamos a observar en esta sesión? Principalmente vamos a enfocarnos en lo que viene siendo el procesamiento del lugar de intervención, ¿ok? Donde prácticamente nosotros como peritos debemos de saber cómo se procesa el lugar, cuáles son las técnicas de fijación que nosotros debemos de utilizar, cómo vamos a abordar el lugar, cuando llegamos, las descripciones, los diversos indicios que podemos encontrar. También se va a explicar eh, cómo es su correcto embalaje, cómo es ahora sí que el etiquetado, todas las descripciones que nosotros debemos de tomar en cuenta para que pues, se puedan llevar al laboratorio y se puedan ahora sí que analizar los indicios y se puede emitir lo que viene siendo su dictamen correspondiente. ¿Ok? Ahora bien, ese es el tema en la criminalística de campo en el procesamiento del lugar de intervención. Como les comentaba, nosotros desde esta sesión vamos a conocer como la escena del crimen como lugar de intervención. Ese debe de ser el término técnico y correcto que debemos de emplear para que podamos mencionar ahora sí que el lugar de intervención y se pueda hacer una descripción correcta dentro del informe o dictamen pericial que nos soliciten. ¿Ok? Ahora bien, vamos a tratar un concepto generalizado y les comento, ¿no? Aquí vamos a hacer una diferencia y un tenor en lo que viene siendo prácticamente la criminalística. Este concepto es por un autor mexicano que si bien ya tiene aproximadamente unos años, tal vez unos 50 años, que salió este concepto, es muy útil, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver también, lo vamos a cotejar con un concepto mucho más cercano, donde vamos a establecer diferencias, ¿ok? Vamos a partir con esta sesión de conceptos generales para posterior irnos a los conceptos particulares, ¿ok? Y nos hace mención que la criminalística es la disciplina que va a aplicar fundamentalmente todos aquellos conocimientos, métodos y técnicas de investigación en las ciencias naturales en el examen del material sensible y significativo, ¿ok? Vamos a ir desglosando parte por parte lo que viene siendo la criminalística relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. ¿Ok? Ahora bien, uno de los puntos importantes que nosotros debemos de tomar aquí en cuenta es que sí, si bien la criminalística es una disciplina que también es una ciencia, ¿por qué podemos confirmar que es una ciencia? Porque para nosotros realizar un peritaje, un dictamen pericial o una investigación en materia de criminalística, claramente utilizamos el método científico, ¿ok? ¿Y qué ejemplo podemos realizar aquí? Si ustedes, colegas, realizan un peritaje y su servidor realiza otro peritaje, ¿qué va a suceder aquí? Si nosotros seguimos los mismos métodos, mismos pasos, mismas técnicas, pues claramente nos debe de dar el mismo resultado, siempre y cuando estemos utilizando y siguiendo el método científico y haciéndolo con el rigor que el método científico a nosotros nos va a dar, ¿ok? Obviamente, si nos saltamos un paso, lo hacemos de una forma diferente, los resultados van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento un área se puede convertir en una ciencia? Cuando se aplica el método científico y a su vez es comprobable, ¿ok? Entonces tenemos que es la disciplina que va a aplicar fundamentalmente los conocimientos. ¿A qué hace referencia fundamentalmente? Este término hace referencia a que los conocimientos de manera generalizada no son propios de la criminalística, ¿ok? Y aquí es donde quiero hacer un hincapié. Y vámonos a lo que es el término forense. De manera general se los platico. Hay áreas que, por ejemplo, está la química forense, está la genética, genética forense, y hay demás áreas, ¿no? Pero a algunas se les agrega el término forense y a otras no. Por ejemplo, está la balística y la balística forense. Si diferenciamos un poco, por ejemplo, la balística, ¿qué es lo que va a estudiar? Pues todo lo relacionado con las armas de fuego, ¿ok? Composición, cómo funciona y demás. Pero si nos vamos al término de balística forense, si bien también va a estudiar las armas de fuego, todos aquellos elementos característicos de la balística, la composición, el funcionamiento y demás, cuando lo enfocamos al área forense es porque esa área va a estar siendo utilizada para esclarecer un posible hecho delictuoso. Es por eso que se le agrega el término forense a las áreas que se utilizan para investigación criminal o esclarecer un hecho que es posible constitutivo de un delito. Ahora bien, el término forense hace referencia a lo que es el foro. ¿Dónde se da el foro o dónde podemos ver el ejemplo de foro en una discusión? ¿En dónde se dan las discusiones? En las audiencias de juicio oral. Entonces,
Si nosotros de manera general englobamos el concepto de forense, ¿a qué va a hacer referencia? Punto número uno, que hace referencia a lo que es el foro, la audiencia de juicio oral, donde van y se desahogan los informes periciales por los peritos, por ustedes y por su servidor. Ahora bien, porque la investigación va a estar dirigida a un posible hecho delictuoso. Nosotros como peritos no podemos determinar de que, sí, sí es un delito. Eso no nos corresponde a nosotros, ¿ok? Entonces, es por ello que es fundamentalmente porque los conocimientos no van a ser propios de la criminalística. Claramente se van a utilizar métodos y técnicas de investigación en el examen del material sensible y significativo. ¿A qué hace referencia examen del material sensible y significativo? Material sensible y significativo lo podemos conocer de manera coloquial como los indicios, ¿ok? Ahora bien, el examen como el análisis del mismo o el estudio del mismo. Material porque es un elemento o es un objeto, ¿ok? Sensible, ¿por qué? Porque este puede tenderse o se puede tender a contaminar si nosotros como peritos no utilizamos las técnicas y métodos adecuados. Y significativo, ¿por qué? Porque a nosotros nos va a brindar información relevante a efectos de qué? De que prácticamente podamos nosotros hacer hablar a los indicios. No sé si ustedes en su momento, colegas, han escuchado que los indicios también se les conoce como los testigos mudos que no mienten, ¿ok? Y como lo observamos aquí, relacionado con un presunto hecho delictuoso. Con fin de determinar en auxilio, nosotros vamos a apoyar, ¿ok? A los órganos encargados de administrar justicia. En este estamos hablando de fiscalías, del gobierno, ¿ok? Y muy importante, nosotros queremos probar la existencia de algo, ¿ok? Si algo sucedió, conforme a nuestra investigación, probar la existencia, la participación de los autores o posibles de autores, y si se nos solicita una reconstrucción, reconstruirla, prácticamente una mecánica de hechos, ¿ok? Y muy importante, como les comentaba, señalar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo, ¿ok? Ahora bien, les voy a mostrar un concepto mucho más, eh, ahora sí que digamos, más funcional desde mi perspectiva. Aunque el otro te da las nociones, ese también es muy bueno, ¿ok? Ahora bien, la criminalística menciona que es una ciencia fáctica. Lo fáctico lo podemos relacionar a lo que son los hechos, ¿ok? Prácticamente la criminalística lo que va a estudiar son hechos, cosas que sucedieron, ¿ok? Esto que te va a dar un soporte de característica o científico y técnico, ¿ok? De las interrogantes o de todas aquellas dudas, perdón, que son emanadas en la investigación. Cuando algo no queda claro, por ejemplo, en el sentido de una muerte violenta, cuando no queda claro qué fue lo que sucedió, ¿qué es lo que van a hacer? Pues les van a hablar ustedes, peritos en criminalística, peritos en fotografía, peritos en lo que se requiera a fin de qué? De que ustedes investiguen el hecho probablemente delictuoso, ¿ok? Y respondan las interrogantes que se están planteando, ¿ok? Ahora bien, la criminalística no solamente es para dar respuesta al derecho penal, y es aquí donde quiero hacer un hincapié importante. Si bien la criminalística se relaciona directamente con el hecho penal, no es la única área en la cual nosotros podemos desarrollarnos o trabajar, ¿ok? También podemos dedicarnos como criminalistas a otras especialidades del derecho. El punto número uno está el proceso penal, civil, mercantil y de otros índoles jurídicos. En el caso del civil y mercantil podemos agregar áreas como lo que viene siendo la documentoscopía, la grafoscopía. No solamente está relacionado con lo que viene siendo el derecho penal, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta esa parte, que podemos trabajar en diversas áreas del derecho y no solamente en el área penal, ¿ok? Entonces es un conceptito que les dejo mucho más reciente que les puede servir para darnos un orden. Ahora bien, hay preguntas de oro de la criminalística que nosotros como peritos debemos de responder, ¿ok? Principalmente cuando llegamos al lugar de intervención, las preguntas de oro, las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer es ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Ojo aquí, que en esta pregunta, el por qué, esa no la responden los criminalistas, esa la responden los criminólogos, ¿ok? Y vamos a ver este esquema, donde vienen todas las preguntas de oro. Prácticamente, ¿qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Un homicidio, un robo a casa de habitación,
un suicidio, ¿ok? Esto nosotros lo vamos a determinar conforme a qué, a la observación, a la experticia y a la práctica y también teoría que nosotros vamos a obtener durante la formación profesional como peritos, ¿ok? Ahora bien, ¿quién? Identidad de los sujetos activos y pasivos que están involucrados, ¿ok? Prácticamente los activos, quien fueron las personas que realizaron el daño, y los pasivos, que fueron las personas que recibieron. Por ejemplo, podemos poner estos términos: víctima, toda aquella persona que sufre un daño, y victimario, la persona, ¿ok? La cual hizo el daño, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar la identidad de los sujetos? Aquí podemos hablar de huellas lofoscópicas, porque un punto muy importante, la lofoscopía lo que se encarga, que viene siendo estudiar las huellas como tal, ¿ok? Y de ahí se van a desprender ramas de la lofoscopía, como lo viene siendo la dactiloscopía, que esa va a estar encargada principalmente de analizar ¿qué? Los fragmentos dactilares. Un fragmento dactilar, una huella dactilar, pues va a corresponder a las yemas de los dedos de las manos, ¿ok? Entonces, para establecer identidad podemos utilizar la búsqueda de, primero, indicios o fragmentos lofoscópicos, y una vez en laboratorio, si hay una ficha de cadactilar, hacer el cotejo y determinar si esa huella corresponde a cierto individuo como tal, ¿ok? ¿Cuándo? Aquí es donde nosotros debemos de establecer una temporalidad, prácticamente el momento de los hechos. ¿A qué nos va a ayudar a nosotros? Nos va a ayudar a establecer la relación lógica entre la declaración de los testigos, porque también se utiliza la declaración de los testigos a efectos de que se obtenga mucho más información, o entrevistas también, ¿ok? Y los involucrados en el desarrollo de los hechos. Aparte, los indicios también nos van a contar una historia, y esa historia, ¿quién la tiene que sacar? Pues los peritos, al momento de qué, de analizar los indicios en laboratorio. Es por eso que nosotros, cuando estamos o llegamos al lugar de intervención, ¿qué es lo que observamos? Prácticamente el lugar, y posterior a eso podemos sacar conjeturas, hipótesis de lo que probablemente podría haber sucedido, y eso está sujeto a qué, pues prácticamente a experimentación, o lo que los informes de otras disciplinas o de otras áreas de la criminalística y la pericial que nosotros estemos realizando, ¿ok? ¿Dónde? Prácticamente una vez cuando ya establecimos la temporalidad, el lugar físico, ¿dónde fue que se desarrollaron los hechos? El lugar de los hechos donde se obtienen todos aquellos elementos, indicios de característica técnica que van a ser sometidos a estudio, ¿ok? Ahí podemos hablar, dependiendo de la naturaleza del hecho, indicios químicos, ¿ok? Alguna sustancia, alguna droga, ¿ok? Físicos, algún objeto en particular, ¿ok? Biológicos, estaríamos hablando ya de lo que viene siendo tejido hemático, lo que viene siendo semen y demás, ¿no? ¿Con qué? Muy importante, ¿cuál fue el objeto que se utilizó, o cuál fue el agente vulnerante que generó o que hizo que se generara el hecho? Podemos hablar de un arma de fuego, un arma blanca, un agente constrictor, ¿ok? Ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Y el por qué? Prácticamente aquí es donde yo les mencionaba que vamos a ver ciertas cuestiones, o se van a observar ciertas cuestiones del comportamiento, donde si bien el criminalista va a tener algunos conocimientos, el criminólogo es el que te va a dar toda esa información y te va a dar todos aquellos elementos de carácter material, ¿ok? Que te van a decir por esto, por esto, por esto y por esto. Pero de eso se va a encargar el criminólogo, que el criminólogo tiene una gran función dentro de lo que viene siendo ya la investigación de característica criminal, o para apoyar al criminalista, para apoyar a los abogados, para apoyar en los centros penitenciarios, ¿a efectos de qué? Pues prácticamente esclarecer los hechos.